Yo, fíjate que soy de esas personas que cree que no somos los únicos que viven en el universo. Se me hace una pretensión muy, no egoísta, sino muy, estúpida. La verdad es que creo que hay tantas formas diferentes de vida que no conocemos, que no sabemos. Veía yo, por ejemplo, hace poco, un documental que me dejó impresionado de una leona enorme, grande, robusta, un animal formidable que se enfrenta a una mamba negra ahí en África. Y de repente ves que la leona em- se detiene, pero en cuestión de minutos se detiene y empieza a como a temblar y ves que se empieza a poner negra. No la piel, sino que se empieza a oscurecer el cuerpo de la leona. Ujú. Obviamente en la piel se refleja esto. Y de repente ves que se queda parada como petrificada. Y dices tú, ¿qué cosa puede dañar a ese ser formidable? A ese principio de cadena Claro, alimenticia, claro, de depredación. Y dices tú, y lo trajo ese bicho que se anda arrastrando ahí, ¿no? claro. Y este bicho es capaz de dañar a este ser formidable, fuerte, ágil, eh, descomunal en cuanto a fuerza, capacidades y demás. Y dices tú, bueno, y en la vida real pasa exactamente lo Sí, sí, mismo. sin duda, sin duda. Las diferentes formas de vidas terrestre, no toquemos temas extraterrestres porque sería demasiado para, Presuntuoso. no solamente presuntuoso, sería demasiado para nuestras cabezas entender cuántas cosas que suceden, ¿no? Claro, claro. Lo cierto es que las formas de vida no son como las han pintado las películas, no son extraterrestres que tienen ojos de egipcio y cabezas de huevo. Eso es ciencia ficción. Lo que es cierto es que las diferentes formas de vida que tenemos en la Tierra nos pueden llegar a sacar canas verdes, ¿no? Hablemos de un pulpo, por ejemplo, ¿no? Claro. Hablemos de un helminto, de un gusano plano, de un De parásito, aquella rana preciosa que anaranjada de que algunas cosas y vive en la formas de selva. vida que son increíbles, ¿no? ¿Cómo puedes tú dar explicación de una medusa marina Ujú. que no tiene cerebro, no tiene organelos, cuando tú la agarras es prácticamente una bolsa con agua adentro, pero que te puede llegar a ser una mala pasada si te encuentras con ella, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Entonces, a lo que me refiero es que evidentemente sí no conocemos gran cosa de las diferentes formas de vida y mucho menos conocemos de las partes que nos pueden hacer daño en el caso de un patógeno, ¿no? Se estima Ujú. que en el mundo entero existen una cantidad de trillones de especies de bacterias, por hablar de algo, y conocemos el 1 o 2% de ellas, Qué, ¿no? qué arrogancia de sentirnos los seres superiores y los más inteligentes de... Exactamente, ese ha sido siempre nuestro error. Yo creo que no solamente es un error, creo que o sea, ¿con base en qué puedes fundamentar que se hace eso? Si no conoces otras formas de pensamiento, otras formas de vida, otras formas de... Y creo que la apuesta de la gente que estudia la ciencia, la gente que le apuesta a hacer todos estos estudios, tiene que ver precisamente con esa virtud de poner en duda todo, ¿no? Con esa Claro, virtud de preguntar por qué, por qué, por qué. Y no conformarse, porque yo me imagino que la señora esta química, pues salió de estudiar su química sí, normal y todo el claro, rollo, claro, claro, y de claro. repente le llegó la curiosidad, ¿y por qué pasa esto? Y vamos a ver por qué pasa esto. Y luego y empiezan a desdoblar el conocimiento y los procesos. Y creo que, si bien es cierto, la evolución del hombre ha sido formidable, yo no estoy muy seguro que estemos en un periodo luminoso. No, no, para O- nada, para nada. Solo imagínate tú regresando a esta mujer que ganó el premio. sí. El RNA es una molécula que en vida libre Ujú. tiene máximo 1 minuto, 2 minutos de vida.
entre comillas, ¿no? Ujú. O sea, existe solamente durante 2 minutos. Quiere decir eso que debemos de imaginarnos cuál es la tecnología que ellos utilizan para poder trabajar con esta molécula. Wow. Entonces, el pensar en una vacuna, hay mucha gente que no se quiere poner la vacuna por ciertas razones, ¿no? Y que es muy respetable. Pero si solamente voltearan por un momento y trataran de entender qué hay detrás de ese frasquito, de esa agua transparente que se inocula, ¿no? Hay años y años y años de investigación y ciencia que nos van a permitir pues garantizar que algo no causa riesgo o no causa daño, y si lo llegara a causar, aunado a la descomposición corporal del paciente que lo padece, Ujú. pues estaríamos dentro de una curva de error que se acepta en todas partes, ¿no? Infinitamente pequeña. Yo quisiera pensar cuál es el número de casos fallidos de la vacuna, cualquiera la marca. Sí. Llegaremos a cuántos te gustan, 100,000, 200,000, contra una población que se protegió de una pandemia de millones de gentes, Miles de millones. miles de millones, ¿no? Ahí es un poco dónde poner la balanza, de qué lado de la balanza estás, ¿no? Y cuestionarte a ti, digo, hay gente que dice, no, no me voy a poner la vacuna porque me van a inocular un microchip. No, no voy a poner la vacuna porque me van a controlar a partir. Dices tú, bueno. No hay, simple y sencillamente no hay evidencia razonable para poder siquiera comentar eso, ¿no? Sí, y, por ejemplo, hay quienes te dicen, no, es que yo no voy a servirle de conejillo de indias a las. Exacto, exacto. Dices tú, bueno, pues, Las vacunas, ¿y cómo avanzamos entonces? las vacunas en general tienen ciertos componentes, ¿no? Tienen, tienen por definición que son un antígeno, un pedazo de algo que va a provocar una reacción inmunológica para producir anticuerpos, ¿no? Según la definición. Así es. Pero ese frasquito tiene básicamente 3 cosas, ¿no? Tiene que tener conservadores, Claro. porque estamos hablando que si este material genético dura minutos sin descomponerse, debe de haber algo que nos garantice que cuando nosotros lo estamos adquiriendo, pues esté íntegro, ¿no? Esté íntegro, claro. Sea Debe tener utilizable. estabilizadores. Esos estabilizadores pueden ser desde alcoholes, grasas, proteínas, ¿no? Tienen un segundo componente que son estabilizantes. No importa a qué temperatura, a 40 grados en Mérida, o no importa si estamos en Groenlandia o en la Antártida, Ujú. la vacuna tiene que funcionar de la misma forma, por lo tanto debe de estar estabilizado el contenido, ¿no? La forma, la estructura, el pH, la función, las características fisicoquímicas de lo que está allá adentro se deben de garantizar. Debe de tener un estabilizante. Y eso eso hay un estudio complejísimo para el traslado, para el hay almacenamiento. muchísimas cosas. Lo que hay que entender es que esto que estamos viendo actualmente, de llevar algunas de las vacunas a menos 4 grados, a menos 30 grados, a temperatura ambiente como lo era la CanSino, la China, Ujú. ¿no? En una sola dosis, etcétera, son años y años y años de prueba y error. Y otra vez vuelvo a recordar que nada de esas pruebas se hicieron en humanos. Nunca. Ninguna de esas bacterias prototipo que nosotros usamos con un permiso especial se probó en humanos. Es como no, no sé si habrás leído que ya hicieron el segundo trasplante de corazón de cerdo Así sí, a sí. una persona y que están contentos porque ha tenido una muy buena evolución. El cerdo, a diferencia de la forma tan especial entre los cerdos y nosotros, bueno, algunos nos parecemos más que otros. ¿Qué otro? En Digo, su- la realidad es que tenemos algún parecido animal. Sí, Digo, no nos era lo componemos. que yo te iba a decir. En términos genómicos, el hombre y el cerdo son muy parecidos, Sí. muy parecidos. El DNA y la estructura Sí, molecular sí. es altamente parecida. De No hecho, habría- buena parte de los trasplantes y de los preparativos para injertos y para demás tipo de cosas vienen del cerdo, ¿no? La insulina que se utilizaba en pacientes diabéticos hace algunos años, el origen era de cerdos y funcionaba casi de la misma la forma misma que manera. funciona la humana, ¿no? Claro. El tercer componente que yo necesito dentro de esa botellita son antibióticos. Yo tengo que garantizar que dentro de esa agua, que puede tener proteínas, agua ultra pura, carbohidratos, en fin, un cóctel
ingredientes que permiten utilizarla, Ujú. debo evitar que crezcan bacterias adentro. Claro, ¿cómo lo hago? Necesito meter un antibiótico, Exacto. ¿no? Ajá. Y por último, la mayoría de estas vacunas en un grupo muy especial utilizan algo que se le llaman adyuvantes o coadyuvantes. Aquel vehículo que me va a ayudar a facilitar y es mi amigo dentro de ese frasquito que me va a ayudar a conservar, movilizar, llegar al punto de donde destino, etcétera. Claro. Y entonces todo eso es lo que hay en una vacuna. No hay un microchip, no hay hechicería, no hay magia, ¿no? Porque si yo intentara meter algo extra a esa vacuna, necesito años y años y años de De investigación investigación. para poder garantizar que no cause ninguna deformidad, que no mueva los puntos de ebullición, que no mueva... Y entonces eso complicaría. Si nosotros tuviéramos la capacidad de meter a una vacuna intramuscular un chip de lo que fuera, seríamos capaces de llegar a la luna o al sol en el momento en el que quisiéramos. Claro. Pero no lo somos. No. No hay conocimiento ni hay evidencia científica de que exista una gente en el mundo capaz de hacer eso que muchas gentes hablan. Sí, es que la teletransportación sería cosa de niños de una vez que hagas eso. El problema es muy sencillo y hay miles de evidencias científicas que lo demuestran. Es más fácil entender cosas que entiendo Ujú. que cosas que no entiendo. Claro. Hablar de vacunas y más de estas de última generación de material genético es hablar de ciencia de frontera, es hablar de investigación y desarrollo de muy altos vuelos que no en cualquier parte del mundo suceden. México existe y levanta la mano por encima de muchos países incluidos de primer mundo en la investigación y desarrollo de este tipo de cosas, ¿no? Que no se les dé apoyo, que no se les dé notoriedad, que no haya una lámpara que dirija su actuación, eso es otra cosa. Pero existen miles, bueno, no miles, cientos de grupos de investigación en ciencia básica dirigidas a ese tipo de cosas. Encontrar vacunas contra X o Y, encontrar nuevos fármacos, nuevos medicamentos. Y eso nadie lo ve hasta el momento en el que se necesitan, ¿no? Y fíjate que además la complicación no es lo mismo que la vivimos en esta pandemia, no es lo mismo que le inocules una vacuna a un adulto que a un niño. Claro. Y eso también tiene su complicación, y Claro. tiene su grado de especificidad y todo lo demás, ¿no? Claro, los grupos etarios en términos de farmacología y de vacunología son sumamente importantes. ¿Por qué los niños siempre son un problema? Porque no puedes garantizar que a la edad que tenga un niño tenga maduro el sistema inmune, maduro el sistema digestivo, maduro el sistema... Los niños siguen creciendo Claro. y crecen de manera diferencial. Un niño de 5 años de Pakistán con un cierto tipo de estilo de vida va a ser diferente a un niño de 5 años en Estados Unidos con otro diferente estilo de vida. Claro. No puedes generar una vacuna para un niño de 5 años con esas consideraciones. Es por eso que los grupos etarios menores de edad siempre han sido excluidos de cualquier tratamiento farmacológico o de cualquier postura de vacunas, ¿no? El grado de complejidad que tiene. Es altísimo, Sí. es altísimo. Es uno de los 3 grupos de riesgo más graves en esta pandemia, los menores de edad, la gente que por X o Y razón y por su cultura no se ha vacunado, y la gente que por razones médicas están inmunodeprimidos y no deben vacunarse. No se deben vacunar. Este último grupo que acabo de decir, la palabra debe es importante. No se debe vacunar porque está inmunocomprometido. Claro. Inyectarle una vacuna por somera o por baja alergenicidad que tenga, le va a generar no sé qué cosas porque está inmunocomprometido. Pero hay un grupo de gentes que no se vacunan o no se vacunaron o no se vacunarán por su ideología, por su religión, por un montón de cosas ajenas a todo lo demás, ¿no? Estos 3 grupos de riesgo son los que la cantidad de casos por estos 3 grupos era mayor del 25%. Y eso nos remite a un punto básico. En la ciencia no hay ideología. No hay ideología. La ciencia es ciencia y el conocimiento verdadero es Siempre. aquí y en China, ¿no? Así es. Pues Javier, si quieres nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Ya con se mucho nos gusto. acabó el tiempo.
Y pues es que nos daría para platicar No, hombre, nos daría para largo platicar y mucho. tendido. Lo único que quiero decir para cerrar Sí. esto es que actualmente en el mundo se encuentra un número importantísimo de grupos académicos que están haciendo investigación, ciencia y desarrollo para generar nuevas vacunas. No solo Pfizer, no solo CanSino, no solo los americanos, no Biotech. solo los europeos. Mm. Están los cubanos, los rusos, los hindúes, los israelitas, los chinos. Hay una infinidad de grupos de investigación que están aportando conocimiento y no solamente conocimiento, productos terapéuticos que necesitan pasar por un estricto control de calidad para llegar a la farmacia, ¿no? Hay que hacerles caso, vacúnense y como siempre lo he dicho, ¿no? La pregunta reiterada es ¿cuál es la mejor vacuna? La mejor vacuna es a la que tengas acceso. Así es. Gracias. Gracias a ti, Francisco. Un saludo a todo el público. Feliz semana.